Hola a todos, muy buenas semanas, ¿cómo han pasado? Esta semana en nuestro taller ha habido mucho movimiento, mucho tema de reparaciones, así que me pareció más relevante mostrarles un poquito del adelanto que hemos hecho en la máquina que tenemos presupuestada, que hace bastante tiempo que no podemos adelantarla y nos estamos atrasando. Para eso nos trasladamos al torno, vamos a continuar realizando un poco las poleas que son las conducidas. La semana pasada les mostré un poquito lo que es la polea conductora, la que va alojada en el motor. Así que ahora vamos a ir a la regla para copiar conos, la estamos regulando a 2 grados y ahí pueden ver que coincide justamente en un sentido la regulación fina de la regla para copiar conos coincide en ese punto, en el otro sentido es cuando ahí se nos complica un poquito la situación. Lo que vamos a hacer ahora es maquinar el diámetro interior del manguito. De este manguito lo hicimos nosotros mediante una placa de acero y un tubo de acero tipo petrolero. Lo soldamos, mejor dicho, fue colocada a presión en una prensa. El tubo se maquinó en la punta, se colocó a presión en una prensa, como habíamos dicho, y luego se soldó con soldadora MIG. Lo que vamos a hacer ahora es el diámetro interior, que es el que vamos a tratar de llevar lo más ajustadito posible al eje, que es de unos casi 45 milímetros. Después lo vamos a mostrar bien, porque la medida en los manguitos es importante que quede lo más justa sobre el eje, debido a que luego lo cortamos al manguito para lograr justamente el ajuste sobre el eje. Siempre conviene dejarlo lo más cerca posible a la medida, si no es exactamente, ¿no? Bueno, este trabajo lo hacemos todos a 225 revoluciones, un avance de 0,06 milímetros por cada revolución, avance lento. Y acá vamos a regular nuestro alezómetro con la punta de contacto de 45 milímetros, que es esta. Es un alezómetro marca Mitutoyo, ya tiene bastante tiempo, un poquito viejito, pero aún sigue dando batalla. Y ahí tenemos el micrómetro, 44,98 y un poquitito más, es la medida que tenemos sobre el eje. Y ahora vamos a regular el alezómetro, o mejor dicho, setear o marcar la posición de cero con respecto a la medida que hemos tomado en el eje, ¿sí? Eh, como les decía, lo importante es siempre tener la medida del eje lo más exacta posible, o la, o la correcta, se podría decir, que no tiene que entrar floja para que justamente la acción del mango de ajuste sea lo más inmediata posible. En este caso vamos a colocar un manguito de sujeción a los ejes conducidos, debido a que es más probable que haya que desarmar por algún cambio de rodamientos o por algunos otros problemas que puedan llegar a tener los ejes, o por limpieza misma. Es más probable que haya chances de desarmar el eje conducido que un eje conductor, que es el que va alojado sobre el motor, ¿no? En los últimos pasos, como estamos viendo, siempre usamos el método del charriot inclinado para hacer el ajuste fino, más o menos al llegar a las 3 décimas antes de llegar a la medida final, y empezamos con la regulación. Debido a que a veces cambiamos varias veces de posición el charriot, eh, con 3 décimas antes de llegar a la medida te da más o menos el margen para saber cómo está el ajuste fino con respecto a la medida que uno va llevando, ¿no? Ahora vamos a realizar el, digamos, el ángulo mediante el copiador de conos. Para eso vamos a situar o a colocar el charriot a 30 grados, que de esa forma, por cada, digamos, es la forma más exacta, creo yo, para poder realizar, eh, digamos, las pasadas, teniendo en cuenta que por cada, digamos, por cada medida que uno da en el chariot, debido a la inclinación, en realidad avanza la mitad en sentido radial, ¿sí? Así que de esa forma más o menos podemos regular con pasadas, o mejor dicho, en estos casos lo que tratamos de hacer es que queden todos los manguitos en la misma posición. Y ahí lo que estamos haciendo es fijar el freno de la regla para dejar fija justamente la regla, y de esa forma empujar lo que es el carro transversal, ir presionándolo, o mejor dicho, guiándolo mediante la regla, como se puede ver en esta posición de la cámara. Se puede, digamos, realizar la inclinación. Para eso nos valemos del inserto trigón, que en este caso lo vamos a hacer a unas 375 revoluciones, un poquito más rápido, con el mismo tipo de avance, y ahí vamos a ver la calidad del corte. Y ahí está el detalle, ese momentito se veía, digamos, permitiendo que el funcionamiento de la regla mueva el carro transversal,
no tenemos la necesidad, empleando el chariot, de ir tocando el carro transversal debido a que hay un desajuste, por decirlo de alguna forma, o digamos el backlash que le llaman muchos, o el juego interno es bastante, o mejor dicho, se multiplica mucho más con el uso de la regla para copiar cono. Entonces, dejando fija o aproximando lo mejor posible mediante el carro transversal, usando la regla para copiar cono, las aproximaciones finas, o las pasadas, mejor dicho, en medida, como la que estamos viendo ahora, las hacemos con el chariot inclinado a 30 grados. Siempre teniendo en cuenta que lo que marca en el dial o en el nonio del chariot es la mitad lo que nosotros avanzamos. Ahí se puede ver en esta pasada que la calidad de la superficie o el acabado superficial es bastante lindo. Me gustó cómo queda, si bien es cierto que luego lo vamos a pulir, que es conveniente siempre que los manguitos de sujeción tengan siempre digamos lo mejor posible el acabado superficial para que no haya interferencias o que no haya problemas de ajuste entre la polea y en este caso la superficie exterior del manguito. Y acá vemos nuevamente el detalle que con las pasadas finas llegamos perfectamente con el ángulo de 2 grados hasta casi el fondo, que es más que suficiente para la función que vamos a hacer, porque la idea es que queden los dos manguitos iguales, que sean, digamos, el mismo ángulo, el mismo diámetro menor. Entonces de esa forma se pueden intercambiar, no hay posiciones y no hay juegos, digamos, entre poleas y manguitos. Ahí le damos una pequeña pasadita con la tela esmeril para dejar una buena superficie de asiento. Y ahí, empleando el inserto CNMG, lo que vamos a hacer es quitar lo que es el filo de la punta, que también es importante por si llega a haber alguna abolladura o algún error al momento de ensamblar o desamblar, mejor dicho, desarmar el conjunto, ya que cualquier golpecito también podría llegar a involucrar problemas en el ajuste. Ahí vamos a colocar el segundo mango de sujeción. Colocamos unas chapitas de latón para no marcar el material. Y ahí vamos a hacer un poquito de escuadrado, mejor dicho, con el reloj comparador lo mejor posible. Aproximamos el frente o el escuadrado y luego vamos aproximando siempre lo que es el centrado con el escuadrado, debido a que a medida que uno va regulando las mordazas en el centrado, también se van realizando ciertos movimientos axiales o se va saliendo de escuadra el material. Entonces es importante ir controlando ambos valores. A medida que uno va progresando en el centrado, es cada vez menor la desviación o la falta de escuadra. Regulamos nuevamente el chariot a nuestros valores de casi 3 grados para obtener el resultado del método del chariot inclinado. Y empezamos nuevamente las pasadas para dejar a la misma medida también que en el caso anterior, empleando el alesómetro. Ahí está el detalle que quería compartir con ustedes de la herramienta, que es el uso, digamos, mejor dicho, la forma de viruta que corta, que no es una viruta alargada, a pesar de ser un material que a veces es complicado el de trabajar, este tubo de acero tipo petrolero. Se pueden ver que empleando una buena velocidad y un buen avance permite que actúe el rompeviruta que tienen estos insertos. Entonces se produce una viruta corta, definida, que es lo que siempre recalco para este tipo de trabajo. Nuevamente colocamos el freno de la regla para copiar conos y hacemos nuevamente el trabajo del cono. Aproximamos primero con el carro transversal y cuando estamos bien cerca de tocar o de cortar el material, lo que hacemos es empezar a usar el chariot. Y ahí con una serie con no menos de 6 u 8 pasadas ya tenemos listo el cono, o lo más aproximado posible a la medida anterior, que esa medida justamente también es importante llevar siempre al momento de realizar el manguito, que lo hacemos mediante un usillo común y silvestre, es dejar el diámetro mayor igual en ambos casos. De esa forma uno puede tener, digamos, más fácil la regulación, o mejor dicho, más fácil la terminación
o que coincidan los ángulos, y uno tiene cuidado al dejar el diámetro mayor y los largos sobre todo iguales en ambos casos. Y ahí están los dos manguitos de sujeción terminados. Ahora vamos a realizar lo que es la polea conducida. Les comentaba que esta semana, si bien fue bastante larga, no hemos podido adelantar muchos trabajos que estamos comprometidos, sino que fue una semana más de reparaciones. Al momento que grabo este video, que es viernes ya por la tarde, ahí va a haber quizás un poquito para completar algunos trabajos que estuvimos haciendo en la semana. Vamos a dejar digamos un plus, por decirlo de alguna forma, o algunas de las cosas que estuvimos haciendo en la semana que se nos salió un poquito de la rutina de lo que es los trabajos que a veces encaramos. Ahí vamos a regular para el otro sentido, aplicamos un poquito de limpiador y de lubricante para poder, digamos, que no se produzcan agarrotamientos, o que por el tema de ser una rosca fina a veces es un poco problemático que haya, digamos, un poco de basura, de chips o de virutas en esos puntos donde es crítico, digamos, o que debe ser, que la rosca debe estar lo más libre posible. Ahí regulamos 2 grados para el otro sentido para realizar el diámetro interior o el cono interior en la polea. Si bien es cierto que esta regla para copiar conos anda muy bien, el tema es cuando uno trata de copiar en el otro sentido del cono, lo mejor que uno puede hacer es tener un medio de control, como en este caso son los dos manguitos, ¿no? Debido a que cuando uno lo regula en el otro sentido, no coincide el dial del ajuste fino exactamente como en el sentido que habíamos mostrado originalmente, ¿sí? Es un pequeño error que tiene este sistema de regulación. Debería tener como los tornos, que por lo general el nonio es independiente, uno puede llevar a regular el celo al punto que uno quiera, pero en este caso no es así que uno más o menos cuando cambia de sentido la inclinación del cono, uno tiene que volver a, digamos, a probar el cono si realmente está en esa inclinación. Por eso les decía, tener un medio de control, como en este caso son los manguitos de sujeción. Vamos a empezar primero, lo que se hizo en el caso de la polea es el cubo, digamos, donde está agarrado en este momento en el plato del torno. Se rectificó ese punto debido a que es el cono, la parte vital o importante es en este lado. Por este lado va a ir alojado el manguito de sujeción. Por eso rectificamos del lado anterior. No me pareció, digamos, relevante mostrarlo, ya que no hace a la cantidad o creo a la calidad del trabajo, sino que es en este punto donde uno le da digamos, la medida igual a la polea en el ancho del cubo. Las dos poleas tienen que estar iguales para que el ajuste sea lo más parejo y la alineación también igual. Y como les decía, también se hizo el diámetro interior. El diámetro interior sirvió sobre todo para lograr el centrado mucho mejor que empleando los canales de la polea, ¿sí? O sea, se torneó un diámetro interior de referencia, lo más cercano también a la medida del diámetro menor de los manguitos. Entonces de esa forma uno puede escuadrar por lo que es los canales de la polea, que queden quietos, digamos, y el centrado que lo habíamos hecho previamente para cilindrar el cubo de la polea que está del otro lado, pero nos quedó ya, digamos, el diámetro rectificado para lograr un buen centrado también. Ahí lo que vamos a hacer, como habíamos hecho en otras veces, la anterior semana, vamos a tratar de dejar lo más rectificado posible el diámetro para evitar vibraciones. Desde el frente, la inclinación de 72 grados para el lado de la polea, y luego el interior para mantener o dejar lo más concéntrico y escuadrado posible el material. Y ahí tenemos el diámetro menor, es un poquitito más de 50 milímetros, 50,4, así que vamos a hacer ese diámetro, es el que vamos a cilindrar en el interior. Para ir aproximándonos valemos de un compás para interior que, siendo empleado de manera responsable, por decirlo de alguna forma, sin llegar a forzar el funcionamiento de un compás de interior, uno puede lograr una precisión bastante interesante o bastante cercana a la medida final, ¿sí? Me gusta bastante emplear este tipo de compás, ya que uno, mediante la sensibilidad, cómo queda de ajustado sobre el diámetro, no tiene que quedar tan ajustado, digamos, uno tiene que ver que el compás
asienta sobre ese diámetro, uno puede llegar a tener una medición muy exacta. Y en este caso de poleas a veces se complica un poquito, digamos, la medición, ya que si uno no tiene un elemento como puede ser un alesómetro, pero el alesómetro uno tiene que estar continuamente regulándolo, empleando quizás un telecospin también se puede lograr ese tipo de exactitud, pero es tener un juego amplio. En cambio, empleando un compás de interior es solo una sola herramienta que, bueno, sabiéndola emplear, como habíamos dicho en otras oportunidades, se puede lograr una exactitud muy buena. Y ahí empezaron a llegar ya los trabajos que nos interrumpieron durante la semana. Interrumpieron en el buen sentido, pero bueno, no nos logran, digamos, dejar continuar con aquellos trabajos que ya teníamos programados. Como les dije anteriormente, una vista de eso vamos a tener quizás al final del video. Ahora sí, aproximamos la medida de los 50,4 milímetros de diámetro interior. Es importante en el uso de la regla para conos tener siempre limpia, como en este caso uno tornea lo que es fundición gris, se ensucia bastante o hay un, digamos, un desparramo bastante de virutas sobre todo lo que es la parte de la regla para copiar conos, así que siempre es importante tener lubricado y bien limpio esa zona, debido a que es muy sensible la regla, a pesar de que ser una construcción o de tener una construcción bastante, digamos, sólida. El funcionamiento se ve afectado mucho si tiene lo que es falta de lubricación, ya que no permite, digamos, un libre desplazamiento de la regla y por ello una comunicación del movimiento del carro transversal. El carro transversal debe estar también no muy suelto, pero sí debe tener una regulación fina, fluida, para que no sea tan brusco el avance o de la guía de la barra o de la regla para copiar conos, no tenga que empujar haciendo fuerza, sino también se fuerza o sale un cono desparejo, ¿no? Y ahí lo que vamos a hacer es regular el freno de la regla hasta hasta el largo final que consideremos. Y nuevamente inclinamos el chariot los 30 grados, aproximamos empleando el carro transversal. Cada vez que volvemos para atrás lo regulamos, ¿no? En este sentido. Y luego cuando ya estamos cerca empezamos a usar el carro transversal. Ahí ya vemos en acción el cono de 2 grados. Pero como les decía, siempre es importante en estos casos, o en mi caso por lo menos, ya que no se logra tener una exactitud en el ajuste fino tan claro en ambos sentidos. Siempre es importante tener el medio de control, como en este caso es el mango de sujeción. Entonces uno puede apreciar bien si tiene un ajuste correcto o si tiene un buen apoyo. Y ahí lo que vamos a hacer es regular un poquitito. Fueron más o menos unas 4 divisiones. Yo creo que vendría a corresponder unos quizás 4 minutos de regulación en la regla para copiar conos. Y ahí ya tenemos un mejor asiento. Esto, lo que les mencionaba de la regulación de la regla para copiar conos, es que porque también el tornillo, digamos, o el nonio, sí digo bien, el nonio de la regla para copiar conos, tiene un desajuste, un backlash o digamos un juego interno bastante interesante o bastante grande, a pesar de ser cortita la acción de la rosca. Entonces eso también dificulta mucho. Y el ajuste del manguito, como estamos viendo ahí, se lo damos con la medida o el pulmón que queda de ajuste entre el manguito y la acción de los bulones que van a hacer el tiro o el ajuste sobre el eje, ¿no? Entonces lo que hacemos es tener regulado la distancia esa, empleando una regla común y silvestre, ¿no? Y ahí lo que vamos a hacer es, en el centro aproximadamente de la polea, un pequeño vaciado de 1 milímetro de profundidad por unos 15 milímetros de largo, que eso lo que te garantiza es un buen apoyo del manguito, ¿sí? Si uno deja muy plano o deja plano, digamos, esa superficie, puede tener, si uno emplea por ejemplo el chariot para realizar el cono, a veces el chariot puede tener una falsa regulación o puede tener una tendencia por el desgaste. Realizando ese pequeño vaciadito uno puede tener la seguridad de que el cono en 2 puntos va a tener el apoyo suficiente para que se accione el cono o trabaje en este caso el mango de sujeción. Y una vez que tenemos hecho ya
digamos, el ajuste de cono, que es correcto, que vemos que la distancia va a andar bien. Vamos a marcar en ambos, usando la misma polea, en ambos casos, el centro para después de realizar los taladros, tanto de extractores como de sujeción del mango. Entonces, de esa forma, como estamos viendo ahora en pantalla, el armado fue hecho. Disculpen si no les mostré un poquito cómo hice el chavetero, pero es solamente realizar un chavetero de 8 milímetros, tanto en el mango de sujeción, un corte más una chaveta, más en la limadora un chavetero. Y ahí vemos la máquina, tenemos la mesa de apoyo de entrada, los dos ejes, uno con rosca izquierda y el otro con rosca derecha, el primer rodillo dentado con ese zigzag de entrada, ese primer rodillo con zigzag plano y abajo los rodillos de arrastre motorizados o con transmisión a cadena. Y este es el trabajo que estuvimos realizando también interrumpido, que se trata de un cilindro del tipo hidráulico, el cual tuvo un desgaste interesante en ese punto. Tuvimos que encamisar usando fundición nodular, más el alojamiento para digamos, el retén que lleva en su parte interna. Y en este caso, en este otro cilindro, tuvimos que rehacer lo que es el pistón hidráulico. Empleamos acero 1045. Usamos esa pieza que vamos a hacer la partida luego para que forme, podría decirse, entre dos piezas la sujeción, que es esta, la otra tapita se podría decir, que va a ser el medio que sujete tanto los retenes como los dos expansores de grilón que vamos a hacer. Y ahí está el otro cilindro hidráulico que hicimos para realizar este trabajito. Y como les decía, la última parte del trabajo de estos cilindros hidráulicos consistió en hacer dos expansores o dos complementos, lo hicimos de grilón. El diámetro del cilindro hidráulico es de 130 milímetros. A pesar de eso, vamos a tratar de dejarlos un poquito más anchos a estos expansores, a 130,5 milímetros. Por eso empleamos el micrómetro para llevarlo bien a la medida. Debido a que puede haber ciertos desgastes y luego el mecánico que se encarga del arreglo tiene torno, así que él se va a encargar de hacerles el pequeño ajuste fino. Este trabajo lo hicimos hoy, justamente viernes, a último momento, y quería compartir con ustedes este pequeño trabajo. Si bien es sencillo, no revistió mucha importancia, pero también creo que me pareció entretenido para mostrárselo. El trabajo consistió, como les había dicho, en realizar 3 cilindros, o mejor dicho, 3 vástagos para cilindro hidráulico. Esos 3 vástagos, uno tuvimos que rehacer entero y soldar el aro o el ojal de la punta, y nosotros tuvimos que reacomodar un poco lo que es rosca, que estaba engranada, que es el caso que mostramos anteriormente, donde se ve el pistón que está en malas condiciones, que fue golpeado y demás. Y todo el trabajo lo hicimos a 225 revoluciones y un avance de 0,07 milímetros por cada revolución. Ahí vamos a comparar con el aldesómetro la medida de 118 milímetros, que al final es la medida final que tienen los retenes. Y ahí tenemos la velocidad de 225 revoluciones y el avance de 0,065 pulgadas por cada revolución, ¿no? Eso habría que convertirlo a milímetros para tener más o menos una referencia, pero es una velocidad intermedia rápida, se podría decir. Ahí seguimos con ya el ajuste fino, empleando el Charriot, el método del Charriot, y cilindramos unos 10 milímetros en la punta para ir llevándole el ajuste fino, digamos, para que no haya deformaciones, debido a que el grilón, cada vez cuando la pared es más fina, se dificulta un poquito más lograr la precisión o que el material se vea cortado. Entonces vamos a tratar de hacer de una sola vez el ajuste, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos la medida, ya llegamos a la medida final, lo que hacemos es llevar la pasada de una sola vez. Vamos a eliminar lo que es ahí un poco la rebaba del diámetro interior, la del diámetro exterior, empleando el CNMG como siempre. Y ahí vamos a hacer el corte con nuestra lama de 3 milímetros, pero el corte va a estar dado a unos 12,04 milímetros. Entonces vamos a tener que valernos un poquito del reloj comparador, haciendo la suma de los 3 milímetros del inserto de corte, más la referencia con un pequeño trocito de papel para lograr la aproximación
digamos, más fina del inserto, lo que hacemos es colocar, o mejor dicho, guiarnos a 15,04 empleando el reloj comparador. Y ahí hacemos el corte, fijamos la posición del nonio del carro longitudinal para poder volver con la referencia luego de quitar la rebarba con el inserto CNMG. Y ya con la posición final, giramos ahora los 15,04 milímetros finales. Y ahí hacemos el último corte. Vamos a quitar la rebarba ahora empleando el inserto TNMG, la rebarba interior. Y la rebarba interior que nos queda también en el diámetro interior empleando el TSMT. Y ahí hacemos el corte con esa pequeña barrita en la parte final. Y ahí ya tenemos todo el trabajo más o menos hecho. Tenemos el antiguo émbolo pistón. Tenemos los dos retenes, es el antiguo émbolo. Como ven, una sola pieza era, así que decidimos hacer la partida. Esto realiza más un esfuerzo de presión, digamos, hacia afuera. No tiene presión, digamos, para que el pistón vuelva, así que no habría problema en que sea partido. Y ahí tenemos el primer, digamos, suplemento de grilón. Y este es el retén, ahí tienen más o menos la referencia. Fue bastante complicado conseguirlo a este tipo de retén para el tubo o cilindro de 130 milímetros de diámetro interior. Este es el que debe llevar, más, digamos, va distribuido en esa posición. Luego va la otra parte o este otro suplemento de grilón, que también hay que ajustarlo obviamente al diámetro del tubo o del cilindro hidráulico. En este caso vemos que tenemos un problemita para meterlo, es una pequeña rebaba que quedó, así que vamos a emplear luego una pequeña rasqueta para quitarle lo que es ese excedente para que entre un poquito más suave, ¿no? Y ahí ese labio, con ese labio exterior y otro interior, es que se forma ese pequeño sándwich. Si bien se aprieta con la tuerca, nos pareció, digamos, más seguro que tenga un medio de alineación para que no haya un atravesamiento de lo que es el pistón con respecto al cilindro, ¿no? Porque si se llega a atravesar va a ser un gran problema o hay un armado irregular. No nos pareció correcto que dependa solamente de la rosca la alineación, entonces hicimos ese pequeño reborde para que pueda lograrse una mejor alineación con todo el conjunto. Igualmente ese conjunto fue, digamos, hecho, creo que lo más exacto posible para que no haya ningún inconveniente. Y un detalle que me olvidaba fue el diámetro exterior digamos, del émbolo de acero fue 1 milímetro más chico en el radio que el cilindro, o sea, tiene 128 milímetros por las dudas, para que no haya ningún inconveniente, para que no haya un raspado de lo que es la superficie entre ambas superficies, sino que actúe lo que es el retén y que actúen también estos suplementos de grilón. Ahí les mostraba la rasqueta que a veces empleo comúnmente, que es una lima triangular desgastada que fue reafilada, y tenemos un poquito mejor la entrada o la introducción del suplemento, y ahí se queda como ese borde para que se complete entre los dos elementos. Y ahí queda una unión un poquito mejor, digamos, que queda más sólido, se podría decir. Aún así, como les comenté anteriormente, el ajuste del diámetro exterior tiene que ser ajustado en el lugar por el mecánico que se encarga de la reparación. Y esos dos retenes, bueno, se ven casi ajustaditos en lo que es la medida final, en el ancho que queda ahí entre los dos espaciadores, ¿no? Y ahora vamos a ver, ahí está terminado ya el trabajo. Y bueno, eso fue todo, amigos. Espero que les haya gustado. Disculpen un poquito lo desorganizado el video y nos vemos la próxima semana. Chau.